Queridos hermanos, estamos en un nuevo capítulo de esta serie, La Guerra Espiritual, capítulo 14. Nos cuenta la Sagrada Escritura que el pueblo de Dios, en un momento determinado, le pide al profeta Samuel que les dé un rey, que los lleve, como todos los demás pueblos, no quieren más jueces, que los lleve a la guerra para combatir sus propias guerras. Es una especie como de rebeldía, de apostasía, que se apartan del Señor, de Dios y de los medios que el Señor usaba en su providencia para mostrarles que era Él el que los salvaba de la mano de los enemigos. Quieren ser ellos mismos los que se salvan a sí mismos. Este es un episodio terrible en la Sagrada Escritura y es el comienzo, diría yo, del fenómeno tan actual de la secularización, en que los hombres quieren prescindir de Dios. También hoy en día los hombres quieren prescindir del Señor, prescinden de Él en sus leyes y después en la práctica de sus vidas. Hay un ateísmo práctico. Bueno, este es un antecedente en el Antiguo Testamento de esa epidemia espiritual que hay en nuestros días y en esta civilización en medio de la cual los creyentes vivimos. Si nosotros tenemos que tener en primer lugar al Señor en nuestras vidas, en nuestra inteligencia, en nuestros deseos, en nuestros corazones, vivimos en un mundo en que no quiere que Dios intervenga. Un mundo en el cual Dios es el gran excluido e incluso, como parecería en algunos lados, como el enemigo público número uno. No se quiere ni siquiera que se hable de Él en las escuelas. Pues bien, el pueblo pide un rey y Samuel les elige a Saúl. ¿Sí? El Señor le señala a Saúl. Saúl, en hebreo, Shaul, quiere decir pedido. Este es el rey que el pueblo le ha pedido a Dios. Pero este rey Saúl va a cometer un pecado muy grande, va a desobedecer a Dios. Cuando Dios le encarga que después de la victoria sobre un pueblo enemigo sacrifique todos los animales y no haya ningún botín de guerra, Saúl escucha al pueblo y no le obedece al Señor. Y esto es motivo de que Saúl sea rechazado por Dios. Dios le manda al profeta Samuel, y le manda a decir esto: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. La desobediencia. Saúl fue desobediente, no se dejó dirigir por Dios. Obedeció más a los hombres que a Dios. Sus hombres le pidieron algo contrario a la voluntad de Dios y él entró en la demagogia de hacer lo que sus hombres le pedían, de complacer a los hombres antes que a Dios. Esto sucede también en la guerra espiritual, en nuestra vida espiritual cristiana, que de repente, por no disgustar a los hombres o por complacer a los hombres o por ser políticamente correctos, como se dice, nosotros nos apartamos de las exigencias de nuestra fe. Se levantó Samuel por la mañana y fue al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel: Saúl ha ido a al monte Carmelo. Se ha erigido un monumento y después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y éste dijo: bendito seas del Señor, ya he ejecutado la orden del Señor. No era verdad que la había ejecutado. Pero Samuel le preguntó: ¿y qué son esos balidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Es decir, todas las reses, todos los ganados que no había matado como Dios le había ordenado. Estaban ahí, balando y mugiendo. Respondió Saúl: los hemos traído del territorio amalecita porque la tropa ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio al Señor tu Dios. Cuanto a lo demás, lo hemos entregado al anatema. Había obedecido en parte, pero en parte había desobedecido. Aunque tenía una intención
de ofrecerla en sacrificio. Pero claro, eran sacrificios en que los que ofrecían el sacrificio también participaban de ellos. Pero Samuel dijo a Saúl: basta ya, deja que te anuncie lo que el Señor me ha revelado esta noche. Él le dijo: habla. Entonces Samuel dijo: aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Claro, se cree pequeño delante del pueblo que le había pedido eso, porque él tenía que haber gobernado según los designios de Dios. El Señor te ha ungido, rey de Israel. El poder que hay en ti, el poder de rey, es de Dios, para que le obedezcas a Dios. No es el pueblo el que te ha elegido. Hay quienes dicen que el poder viene del pueblo. Aquí Samuel dice que el poder viene de Dios. El Señor te ha señalado el camino a seguir y te ha dicho: ve, consagra el anatema a estos pecadores, los amalecitas, hazles la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín, sobre esos ganados, lo mejor del ganado, y has hecho lo que desagrada al Señor? Saúl respondió a Samuel: yo he escuchado la voz del Señor, he seguido el camino por el que me envió, he traído a Agag, rey de los amalecitas, y he entregado estos el anatema. Del botín la tropa ha tomado el ganado mayor y menor. Esto es lo que no debía haber hecho. Lo mejor del anatema para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios? Y fíjense lo que viene ahora, qué importante, queridos hermanos. La obediencia es a los ojos de Dios el mayor sacrificio, el mejor sacrificio. ¿Acaso se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios tanto como en la obediencia a la palabra del Señor? Hay gente que de repente le hace promesas a Dios pensando que lo va a complacer, pero de pronto no guarda los mandamientos. Entonces, esa desobediencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en la carta a los Hebreos: el verbo de Dios entra en el mundo, dice: sacrificios y holocaustos no quisiste, heme aquí que vengo a hacer, Señor, tu voluntad. De esa manera es como Cristo gana en esa guerra santa, que es la guerra entre los obedientes y los desobedientes, entre los que se someten a Dios y los que se rebelan contra Dios. Es la misma guerra de San Miguel Arcángel y Satanás, entre Miguel Arcángel y los ángeles buenos que se someten al Señor y a sus designios, y Satanás que se independiza de ellos. Esa misma guerra está sucediendo aquí en el episodio de Saúl, y es la que existe y se sigue repitiendo en el Nuevo Testamento, con el ejemplo del leproso desobediente, y en la iglesia de hoy, de tantos bautizados que desobedecen al Señor y después pretenden agradarlo con sacrificios o con obras, con otras obras, con limosnas y sacrificios, pero con una desobediencia. Mejor es obedecer que ofrecer sacrificios, dice Samuel. Mejor la docilidad a la palabra del Señor que la grasa de los carneros. Y esto nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad sino la tuya. Ahí Jesús triunfa en la cruz, cuando se entrega al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu, obedeciendo hasta el fin. Y eso es lo que dice San Pablo, y es el arquetipo de la guerra cristiana, de la guerra espiritual cristiana, que porque no se aferró a su condición divina, ni buscó su gloria, sino que se humilló, se vistió de esclavo, de servidor, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que a su nombre se doble toda rodilla, como se doblaban la rodilla de los vencidos delante del general victorioso, y lo llamó Señor para gloria de Dios Padre, porque la glorificación del Hijo redunda en glorificación del Padre. Los mártires, en su aparente derrota,
muestran y dan gloria a Dios y no a los hombres. Mejor es la docilidad que la grasa de los carneros sacrificados. Y continúa Samuel, la rebeldía, la desobediencia, es como un pecado de hechicería. Detengámonos un momento, queridos hermanos, en esta palabra, ¿no? Porque hay mucha hechicería, hay muchos brujos, hay muchos adivinos. Y la gente recurre a los brujos y adivinos y pide adivinaciones. Y muchas veces no se da cuenta de lo terrible que es esto a los ojos de Dios. Dice que a Dios le produce náusea la adivinación, la consulta de oráculos y de muertos. Y en ese pecado va a incurrir Saúl más tarde, en consultar a una hechicera y a una evocadora de espíritus para entrevistarse con Samuel en la noche negra de Saúl. Él va como barranca abajo en la lejanía de Dios, alejándose de Dios. Este hombre, y eso sucede muchas veces con el pecado, que un pecado trae otro mayor. Y entonces el hombre entra en un proceso de alejamiento, de distanciamiento, como el profeta desobediente Jonás, que va bajando cuesta abajo en su caída, de Jerusalén a Jafo, de Jafo a la nave, al fondo de la nave y al fondo del mar. Crimen de consultar oráculos, tirarse las cartas, etc. La contumacia, el estar firmes en esa desobediencia, en no confiar en el Señor, en guiarse por su propio juicio. Ya que has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza hoy como rey. Y el Señor entonces se aparta de Saúl. Ya no estará más. Saúl pide perdón en vano, trata de remediar lo que ha hecho, pero esto es imposible. Y entonces el Señor manda a Samuel para que unja otro rey, y Samuel va a ungir a David. David entra en el servicio de Saúl. Nos cuenta el libro primero de Samuel, que estamos leyendo. Tomó Samuel, el profeta Samuel, el cuerpo de aceite, el cuerno de aceite, y ungió a David en presencia de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el Espíritu del Señor. Samuel se preparó y regresó a Ramá. Sigue la Escritura diciéndonos que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl por su desobediencia, y que un espíritu malo que venía del Señor le infundía miedo, espanto. Hemos visto, queridos hermanos, cómo en la Guerra Santa el miedo es precisamente todo lo contrario de lo que Dios manda. Recuerden el libro del Deuteronomio, capítulo 20, la regla del guerrero que hemos citado tantas veces. Escucha, Israel, si vas a la guerra no temerás. Hemos visto también que el Señor en la historia de Gedeón apartaba miles de guerreros porque eran temerosos, otros porque no eran decididos. Pues bien, aquí el espíritu del miedo se apoderó de Saúl, haciéndole totalmente inhábil para las tareas del rey. Y es en este momento donde se plantea la guerra de los filisteos contra los israelitas, cuando tienen un rey que para Dios ha dejado de serlo, aunque ellos lo mantengan todavía, y que está lleno de miedo. Entonces mandó Saúl a decir a Jesé, el padre de David: te ruego que David se quede a mi servicio porque me ha caído bien. David va y se pone al servicio de Saúl, y cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y le tocaba. Era miedo y tristeza lo que tenía Saúl. Todo lo que no debe tener un soldado, y menos un jefe. Entonces Saúl recobraba la calma y el bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Y en este momento es cuando el campeón de las tribus filisteas, en esa guerra que los filisteos tienen casi continua y crónica con los israelitas por la disputa de la Palestina,
Palestina viene precisamente de Filistina, Palestina, viene a desafiar al ejército de Israel. Los filisteos se reunieron, nos cuenta el libro primero de Samuel en el capítulo 17, reunieron sus tropas con intención de atacar a Israel y se concentraron en Socó de Judá, acampando entre Socó y Alsecá, en Fesdamim. Por su parte, Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle del Tereminto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Los filisteos ocupaban la vertiente de una montaña y los israelitas se situaron en la montaña de enfrente, quedando el valle de por medio. Están los dos ejércitos enfrentados con un valle en el medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, uno de los campeones, llamado Goliat de Gat, que medía 6 codos y un palmo de estatura, un hombre enorme, altísimo. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza, revestido de una coraza de escamas. Su coraza pesaba 5.000 ciclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Su escudero le precedía. Un gigante. Goliat se plantó y gritó a las filas israelitas: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Elegíos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel, dadme un hombre, un verdadero hombre, como negando a los otros, ¿no? Ustedes no tienen ningún hombre entre ustedes, tienen espíritu de esclavos. Es toda una propaganda psicopolítica que hace, psicología de guerra, la que hace este campeón. Lucharemos mano a mano. Cuando Saúl y el resto de los israelitas oyeron estas palabras del filisteo, se consternaron y se llenaron de miedo. Queridos hermanos, a esta altura ya sabemos lo que significa este miedo. No podemos pasar por sobre esta palabra sin darnos cuenta que los que tienen miedo no pueden ir a la guerra de Dios. Tendrían que haberse ido todos. Parece que no había, no digo 300 como en el episodio de Gedeón, pero ni uno. Parecería que Goliat tuviera la razón al decir que no había ni un solo hombre. En realidad lo que no había era un solo creyente. Que Dios nos libre de que en el pueblo de Dios no quede un solo creyente, uno solo capaz de confiar en el Señor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue el único que confió en el Padre esa noche del huerto. Uno solo le basta al Padre para salvar a todos. David, y ahora viene la historia de David, ¿no? Se cuenta aquí, David se ofrece a aceptar el desafío. Este muchachito que cuidaba el rebaño le dijo a Saúl: que nadie se acobarde por ese, tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Saúl le dijo a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, tú eres un niño, un muchacho, un chiquito, un jovencito, y él es un soldado de su juventud, ¿qué vas a hacer con él? Humanamente esto es, pero es que David había sido elegido por Dios como rey, ungido por Dios como rey. Y los pensamientos de los hombres, como le dice el Señor a Samuel en un momento, son distintos que los pensamientos de Dios. Y entonces David le contesta a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño, y venía el león o el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba, le arrancaba sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Es decir, un jovencito, un pastorcito, hombre, que tenía el coraje de enfrentar a un león y vencerlo.
Tu siervo ha dado muerte a leones, a osos. Un pastor que defiende sus ovejas con un coraje grande. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Acá está la fe de David. El ejército de Israel son las huestes de Dios, son los ejércitos del Señor. No se ha metido con hombres, se ha metido con el Dios de esos hombres. Y añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete y que el Señor esté contigo. Esta es la fórmula de asistencia. Saúl le dice, bueno, que el Señor esté contigo, que lo venza por tu mano. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, con su propia armadura, le puso un casco de bronce en la cabeza, lo cubrió con una coraza, ciñó a David su espada sobre su vestido. David intentó caminar, pero como aún no estaba acostumbrado, dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se quitó las armaduras, las corazas de encima. Queridos hermanos, a veces nos ataca la desconfianza y la tentación de poner, aunque confiemos en el Señor, de poner de nosotros ciertos medios que nos parecen indispensables para la obra de Dios. Y eso oculta una desconfianza. Empezamos a confiar en las armas, en los planes pastorales, o en los planes, o en los proyectos, ponemos en la tarea de la evangelización y en la lucha contra el demonio y contra el mal, nuestra lucha contra los principados y potestades y dominaciones, ponemos nuestra fe en los medios. Y no podemos poner la fe en ellos. Podemos usarlos, pero a veces nos aplastan, como le sucedía a David. Y si nos despojamos de ellos y ponemos nuestra confianza solamente en los medios de Dios y no nos acomplejamos por nuestra debilidad, Dios realmente usa nuestra juventud, nuestra inexperiencia para el Señor. Tomó entonces David su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su bolsa de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Y el filisteo fue avanzando, acercándose a David, precedido de su escudero, volvió los ojos el filisteo, y viendo a David, lo despreció, porque era un muchacho rubiecito y apuesto. ¿Qué va a venir? Lo despreció, este campeón, Dijo el filisteo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses, y luego le dijo, ven hacia mí, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Queridos hermanos, ahora, en el próximo capítulo de la serie del combate espiritual, vamos a ver lo que este muchachito, pero maduro en la fe, le contesta a este campeón que viene contra él armado con coraza y jabalina, y parece y él va con unas piedritas y la onda de pastor contra él. El otro viene con una coraza impenetrable para las lanzas. Y David, sin embargo, ¿de dónde saca este coraje para avanzar contra él? ¿Dónde tiene la confianza y la fortaleza este muchacho? Lo veremos, si Dios quiere, en el capítulo 15, la próxima vez. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor nos dé este coraje y esta confianza en Él y no en nuestras fuerzas.